Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre busquemos el apoyo, la fortaleza del Señor, no importa la situación en que estemos atravesando. Él siempre es nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor auxilio. Miren, el discurso de ayer, el presidente Luis Abinader, lógicamente un discurso bastante largo. Yo creo que de alguna manera todos los presidentes han hecho eso. O sea, también lo hizo Danilo, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito. Todos aprovechan, ¿verdad?, lo que es, y más en este caso, un presidente que por primera vez, es realmente su primer rendición de cuentas, porque la del 2020 fue en una situación, el 2021 fue una situación todavía muy complicada, la del 22 no había arrancado, y quiso mostrar ayer sus brazos, su fortaleza como gobernante. Yo creo un discurso demasiado extenso, demasiado, en algunos momentos con unos picos importantes, pero en algunos momentos súper aburrido, e incluso hasta funcionarios durmiéndose, como a todos, porque a todos los presidentes le ha pasado eso. Creo que deberíamos tratar de orientar esta rendición de cuentas al estilo de los Estados Unidos. Así como ya pusimos, ¿verdad?, lo de 4 años y nunca más, tratemos de imitar el informe de la Unión, el informe que da el presidente, que es un discurso que no pasa de una hora, 50 minutos, una hora, y le da ciertos niveles de fortaleza, de diversidad, y además entrega por escrito lo que es el informe de la Nación. Pero bueno, el presidente tiene que aprovecharlo. Yo creo que fue, desde mi punto de vista, este discurso es el inicio de la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader, un discurso donde lo que quiere mostrar, ¿verdad?, que él es mejor que todos los otros y que pues merece seguir. Ese es en el fondo lo que queda, una crítica solapada, aunque lógicamente con algunos elementos que yo creo que no fueron manejados correctamente. Por ejemplo, hay varias cifras desde el punto de vista económico que fueron o imprecisas, o mal manejadas o mal utilizadas. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el presidente en ningún momento se refirió a lo que tiene que ver con la deuda. Ese es el gran reto del gobierno. Entonces, yo creo que esconder esa cifra y tratar de verdad de no pasar por, no mostrar una visión clara de cómo él va a manejar eso, desde mi punto de vista, bueno, él no iba a poner cosas malas, pero la responsabilidad como gobernante implicaba a que estos más de 20,000 millones de dólares que hemos tomado en deuda deberían de alguna manera tener una explicación y alguna visión clara del presidente, que no la tuvo. Lo otro es, yo creo que quien le manejó el asunto del supuestamente Bitmap Index, que él dice que es un grupo de muchachos nuevos que le dieron, creo que cometió el presidente un error, porque eso, desde mi punto de vista, tumbó todos los argumentos que son válidos. Es verdad que hemos logrado una economía sólida, fuerte, a pesar de la crisis y todas las cosas, eso es verdad. Hay un detallito que se le va la mano, pero bueno, en sentido general, que yo siempre digo, la fortaleza de la economía actual es lo que él heredó, porque a pesar de la crisis de la pandemia, él heredó una economía sólida, fuerte. Eso es lo que garantizó rápidamente la renovación. Pero bueno, cuando el presidente hace la comparación de que supuestamente, que yo no sé quién le puso eso, porque evidentemente fue un grave error, usted no puede decir que tiene más capacidad de compra con un solo producto. Eso es un error, porque no es un solo producto la canasta familiar. Además, eso desdice los propios datos del Banco Central, que ha sido el Banco Central que ha manejado en el pasado y en el presente la economía dominicana. ¿Qué dice el Banco Central? El Banco Central dice que, oigan bien, el Banco Central dice que la capacidad de consumo en función de la canasta familiar en este momento estamos equiparables al 2015. Es decir, no es verdad, presidente, que ahora estamos consumiendo más con el salario mínimo que hace 10 años. No es verdad. Hasta por lógica económica, eso es imposible. Eso no es posible. Y evidentemente, cuando él hace el cálculo, usted lo ve con un producto y usted lo ve así, usted dice, bueno, el problema es que si tú coges ahora el salario mínimo más alto con un precio que supuestamente es el que pone el presidente, y usted lo hace con un solo producto o con dos, puede parecer, pero eso es un engaño, eso no es una verdad. Eso es una forma
digamos, los economistas manejan mucho eso, cuando usted quiere mostrar una cosa parcial que le corresponde, toma una parte, pero el problema es global. Es decir, ¿qué era lo correcto, señor presidente? Y que me excusen, ¿verdad?, los economistas que lo asesoraron ahí. Lo correcto era tomar la canasta familiar completa en función del ingreso del salario mínimo. Eso era lo correcto. Porque además él dijo en un momento que calculáramos el plátano index. Yo calculé el plátano index. O sea, el cálculo que él hizo para apoyo y para los otros, yo lo hice para... Presidente, ¿usted sabe cuál el cálculo que era eso, presidente? Si con 16 mil pesos, con un plátano a 40, calcule usted cuánto, poniendo el 2011 como usted dice, 7 mil pesos con un plátano que en ese momento el plátano estaba a 2 pesos. Es el doble que se compran en aquel momento. Entonces, presidente, cuando usted dice, ojalá otros se animaran a calcular el plátano index, se lo calcularon. Yo lo calculé ahí mismo, ayer mismo lo calculé de una vez. Y me di cuenta que, lógicamente, la fortaleza de la economía nadie la puede negar. Eso es verdad. Hemos logrado, gracias, ¿verdad?, a lo que ellos encontraron, a que le han dado continuidad, sobre todo, ¿verdad?, por dejar las políticas monetarias en la misma orientación, y a pesar de la incapacidad en resolver algunas cosas, la economía se ha fortalecido y sobre todo el turismo. Un gran logro del gobierno, el turismo. Ahí no se puede ser mezquino. Un gran logro. Que además que hay que decir que es la continuidad de un gran logro, porque hay que recordar siempre que uno de los grandes soportes del gobierno del presidente Danilo Medina fue el turismo, que fue quien dijo: el turismo es la locomotora del desarrollo. Es decir, los dos grandes éxitos de este gobierno han sido turismo y Punta Catalina. Los dos logros de Danilo Medina. Los dos. Es decir, el turismo ahora, claro, hay que decir una estrategia clara. David Collado, brillante. El presidente sabe de eso también. Y se dieron cuenta que, lógicamente, después de una crisis donde todo el mundo está trancado, lo más conveniente es ese potencial turístico que teníamos nosotros, desarrollarlo en medio de la crisis para cuando se saliéramos de la crisis se lograron lo que se ha logrado. Pero miren bien, las dos grandes fortalezas desde mi punto de vista del discurso y del gobierno, turismo y Punta Catalina, los dos soportes del gobierno del presidente Danilo Medina. Otra cosa, yo no sé hay algunas cifras que evidentemente depende de cómo usted la maneja, porque además chocan con las propias informaciones que del gobierno. Por ejemplo, el presidente dice, y cuando usted coge las cosas parciales, tiene que tener un poquito de cuidado. Dice el presidente en particular, él se sentía bien porque la pobreza monetaria en sentido general en el cuarto trimestre del año pasado bajó 19.6%. Estamos hablando de los 3 meses del mes anterior. Pero dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que en los 3 años que este gobierno la pobreza se ha incrementado en el país. No solo la monetaria, porque la monetaria es la capacidad que tiene, ¿verdad?, de poder manejar una serie de recursos, sino la pobreza en sentido general. No lo dice el gobierno, lo dicen también los organismos internacionales, lo dice el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo dijo, bueno, yo hice ese comentario hace 3 semanas. Oficialmente el gobierno plantea que la pobreza general se ha incrementado. Entonces, hay que tener cuidado un poquito con esas cifras, porque evidentemente eso le hizo, desde mi punto de vista, daño al discurso. Bueno, lo de turismo, evidentemente somos una potencia turística y hay que seguir esa orientación, y qué bueno que el presidente resaltó eso. Valoro extraordinariamente, y en eso sí estoy absoluta y totalmente de acuerdo, y creo que traza una línea importante para el aumento salarial. El presidente dice que instruyó al ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque al Comité Nacional de Salarios con el objetivo de lograr un aumento de los salarios del sector privado por encima de la inflación acumulada en este tiempo. Me parece que el gobierno trazó la ruta clara para llegar a un acuerdo entre el sector privado, entre el sector de los patronos, el sector patronal y el sector de los trabajadores, porque lógicamente los trabajadores están planteando un 40%, que no es posible, y hasta ahora el sector patronal no ha puesto ninguna cifra. Ya el gobierno, que digamos el mediador entre esas dos fuerzas, el presidente, y lo saludo, y creo que fue muy valioso, una de las cosas más valiosas desde mi punto de vista de lo que hizo el presidente en el día de ayer, es decir, bueno, el gobierno ya va a llamar al sector privado, al sector del patronal y al sector trabajadores. Miren, ¿cuánto es la inflación que hemos tenido en el último tiempo? Estamos hablando de, esa inflación está alrededor entre un 16% de incremento, debe haber no menos de eso, dice el gobierno. Entonces ahí ya hay una pauta trazada, el gobierno debe seguir jugando su papel de mediador, y tanto el sector patronal como el sector de los obreros deben establecer una actitud de desprendimiento, de saber ceder, de saber negociar, para que haya un aumento salarial importante en este año. Y finalmente,
quiero resaltar, Julio lo resaltó de manera amplia también ahorita, lo de Punta Catalina. Miren, yo recuerdo lo que significó Punta Catalina y esto, lo que el presidente dijo ayer es lo que ya había dicho Celso Marrancini. Celso Marrancini dijo hace unas semanas que Punta Catalina había dejado $200 millones de beneficio el año pasado al gobierno por primera vez, por el manejo, por una serie de elementos. ¿Qué es lo importante de esto? Tener visión. O sea, muchos criticaron al presidente Medina cuando por encima de todo se impuso e hizo Punta Catalina. Pero cuando salió del gobierno, recuerdo que este gobierno empezó diciendo muchísimas cosas, habló de muchísimos disparates, e incluso varios funcionarios del gobierno llegaron a decir que Punta Catalina no servía para nada. Llegaron a decir eso. Sin embargo, evidentemente, incluso hasta el anterior administrador provocó una serie de situaciones que por poco dañan a Punta Catalina. No tiene 3 años dando beneficios porque perdieron 2. Así es. Exactamente. Porque votaron 2 años en Punta Catalina. Hablando disparate. Inventando y haciendo tonterías. Votaron 2 años ahí, improvisando. ¿Qué es lo importante de esto? Y ayer el presidente, y también resalto eso del presidente, que no lo hizo porque no parecía como un espíritu crítico, sino un espíritu de aceptar la realidad. Pero lo cierto es que en el gobierno desde el principio había una actitud de no darle importancia y de prácticamente desarticular Punta Catalina. Y se han dado cuenta que es uno de sus grandes soportes. Y quiero finalizar mi comentario diciendo estas dos cosas. El hecho de que el gobierno haya sabido manejar bien el turismo y Punta Catalina ha sido la garantía de que el gobierno se haya manejado bien en sentido general, porque en la mayoría, casi todos los otros casos, ha tenido grandes debilidades. 2 soportes de un visionario. El visionario de esos 2 elementos, el visionario presidencial político, yo reitero, uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana, y en su tiempo, ustedes lo verán cuando pasen todas estas cosas, fue el presidente Danilo Medina. Fue visionario en esos 2 aspectos. Regresó ayer al país. Se regresó al país, ya está aquí. Todo correcto. Va a hacer una rueda de prensa, Danilo, ¿verdad? Sí. Debe hacerla porque con su alta investidura él genera una ocupación y una preocupación y además despierta rumores innecesarios. Sí, ya le empezó a recibir personas. Pero es bueno que él le diga al país, en su calidad de expresidente, yo estuve en la Florida, viajé en un avión de Lidosa, fui con mi hija y mi esposa para un chequeo médico que le corresponde por su edad, por lo que él quiera, pero él debe a ese nivel hay que informar. Y se evitan especulaciones. Digo, miren, visionario en el sentido, los 2 soportes en el plano de la economía en general, turismo, visionario del turismo, y en términos de garantizar que no hayan apagones, que el reto que implica todo lo que tiene con la electricidad, Punta Catalina, un visionario, un estadista en sentido general. Ojalá que el gobierno continúe en esa orientación de darle continuidad a las cosas que son valiosas y que son buenas y, lógicamente, enderezar todos los entuertos incorrectos, todas las cosas incorrectas que también está haciendo. Bueno, señores, Fulcar ha informado de su regreso al país. Acabo de regresar, dice Roberto Fulcar, a mi querido país tras involuntaria ausencia 4 meses por difícil situación de salud que estuve padeciendo desde el año pasado. Que estuve quiere decir que ya él lo está superando, lo ha superado. Dice que este fin de semana recibí la de alta en el hospital, en el Massachusetts General Hospital, y me alegra estar ya hoy martes en RD. Es decir, ya regresó Fulcar y aparentemente ya recuperado de la situación de salud que estuvo enfrentando hace varios meses. Es decir, que su recuperación sea total. Así es. Que sea total su recuperación. Qué bueno, bienvenido. Qué bueno. Saludamos un regreso. Cambio y fuera.